personas que son trasladadas de forma urgente. No han alcanzado las ambulancias, muchísimas personas heridas, una gran cantidad de ambulancias y una gran cantidad de móviles policiales. Estábamos adentro y empezamos a ver que había un pibe que estaba empezando a tirar candela, fue hacia el techo. Veíamos que la gente se enloquecía, había gente tirada en el piso, la trataba de ayudar y no la podía levantar porque mucha gente estaba muy enloquecida la gente. Y de la desesperación se empezaron a caer los de delante, pero los portones estaban cerrados. Yo estaba entre dormido, me llama, me dice, parece que pasó algo en el boliche donde fue Pedro. Ni siquiera atinamos a mirar televisión, simplemente salimos hacia el lugar. Llegamos a 11 y era un caos. Por algún tipo de mecanismo de autodefensa, no tengo como un recuerdo cronológico u ordenado. Me acuerdo de momentos muy particulares, muchas sensaciones en el cuerpo, sonidos, gritos. Sofía estaba con 17 años, apenas empezando a salir de noche para ir a bailes. A un recital no habían ido nunca y habían insistido en que querían acompañar a Martín al recital de Callejero. Cuando decimos que venimos a buscar a una chica que se llamaba Sofía Morales, uno de los policías me muestra la cédula de ella y ahí me entero de que estaba dentro de una bolsa negra, le estaban subiendo a uno de los vehículos para trasladarla a la morgue. Y ahí nos cambió la historia. Ahí se hizo un vuelco en la familia, un vuelco en nuestras vidas, en la vida de nuestra familia, nuestros amigos. Cambió. Señores jueces, ¿qué pasó en Cromañón? Esto me hace acordar al gran bonete. Nadie se hace cargo. Esa parte del alegato del fiscal Jorge López Lecube de junio de 2005 podría haber sido la conclusión de cualquiera que hubiera escuchado todas las voces que pasaron por ese juicio. Como en aquel juego en que los acusados señalan a otros como responsables de lo que se les acusa, cada uno de los imputados había dado su versión sobre las responsabilidades de la mayor tragedia no natural de la historia argentina, en la que 194 personas murieron quemadas o por asfixia tras el incendio de un boliche durante un recital. Las versiones fueron todas diferentes, siguen siendo diferentes. Algunos señalaron al Estado porteño, otros al Estado nacional. Como en el Gran Bonete se pasaban la pelota. Al gerenciador del boliche, al asistente del gerenciador del boliche, al dueño del boliche, a la policía, a los bomberos, a los inspectores, a los músicos, al manager de los músicos, al que prendió la bengala. La justicia condenó a casi todos por lo sucedido en la noche más negra de la historia del rock argentino, en esa especie de galpón de estructuras muy sólidas de cemento y hormigón, en la calle Bartolomé Mitre 3066. Era una planta baja con entrepisos para invitados especiales que desde ahí tenían mejor imagen de los shows. De rasgos minimalistas, casi la totalidad de sus 1.500 metros cuadrados estaba pintada de blanco. Los colores los ponían las banderas que llevaban los asistentes a cada espectáculo. El incendio se inició el 30 de diciembre de 2004, a la par del show del grupo de rock Callejeros, una banda que estaba por cumplir 10 años de vida, surgida en la localidad bonaerense de Villa Celina. Tenían fanáticos que los seguían a cada presentación en la ciudad y en el Gran Buenos Aires. Era el año más exitoso de la banda. 4 meses antes, Callejeros había llenado por primera vez 2 shows en obras sanitarias y había debutado en estadio en el Bajo Belgrano, en la cancha del Club Excursionistas, para presentar su tercer disco de estudio, Rock and Roll sin destino. Cromañón era para ellos un escenario más humilde, no tan ostentoso, con capacidad para 1.100 personas. Cuenta Camila Fabri en su libro El día que apagaron la luz, cómo era el ambiente antes de entrar a Cromañón. Hay olor a choripán y pati, a porro, a cigarrillo industrial, a cerveza caliente derramada al costado del cordón de la vereda, a pis caliente de alguien que no aguantó, a plástico manoseado, a pelo sin shampoo, a saliva, a rastas fabricadas hace un verano. Era jueves. El acceso al público se abrió cerca de las 9 de la noche. La justicia calculó luego que 3 veces más gente que la permitida había pagado 10 pesos la entrada para ver el recital. Hubo cacheos para evitar el ingreso de pirotecnia, porque una semana antes habían tenido que evacuar el galpón por un principio de incendio. En esa primera ocasión no hubo heridos.
Ahora, después de esta tragedia, parece delirante, pero en ese momento era una costumbre entre algunos seguidores de la banda tirar fuegos artificiales o encender bengalas mientras veían el espectáculo. Costumbre que era extensiva a varias bandas del ámbito local y que muchos aceptaban. Otros no. Fue durante Distinto, la primera canción del espectáculo, que algunos espectadores encendieron bengalas y cohetes 3 tiros, que en lugar de mantener una llama encendida, tiran 3 fogonazos hacia arriba. No hubo tiempo de nada. Algunos de esos artefactos pirotécnicos impactó en el techo de República Cromañón y las postales cambiaron enseguida. El fuego golpeó la lona del techo, una media sombra que resultó en exceso inflamable, y su humo muy tóxico. Caían chispas e incluso pedazos de esa lona. Todos sentían ese calor en los pulmones. Se apagó la luz. Corrieron con desesperación hacia alguna salida, chocándose entre sí, pisándose sin querer, en ese griterío negro, y algunos quedaron trabados al intentar escapar por la misma puerta. La salida de emergencia estaba cerrada y pudo abrirse recién ante la llegada de los bomberos. Hubo músicos y personal técnico que consiguieron salir por el estacionamiento. Paredes arañadas, descascaradas, sangrantes, destrozos, negro, más negro, zapatillas tiradas y sucias de ceniza. Chicos sin remera y descalzos salían a tomar aire y volvían a entrar a buscar a sus amigos. Conseguían sacarlos y entraban otra vez para ayudar a otros. Hubo quienes consiguieron salir a tiempo y también quienes, cuando fueron sacados del lugar, ya no tenían posibilidad de sobrevivir. Los cadáveres se apilaban afuera, apenas iluminados de forma intermitente por las luces de ambulancias. Lo que leo es parte del libro que escribí años después de Cromañón sobre varias tragedias y masacres que hubo en el país en estas últimas décadas. Para esa cobertura y otras anteriores me tocó entrevistar a callejeros, a Chavannes, a funcionarios. Esto me decía Pato Fontanet, el cantante de Callejeros, en una entrevista en 2015. Pero en el caso nuestro, que hemos perdido familia, que hemos perdido amigos, vecinos, público de la banda, y que hemos sido sometidos a este juzgamiento desde el 2005 que arrancó todo esto, ya no sé si esperás la justicia. Simplemente estamos dentro de esta discusión, estamos convencidos que somos inocentes, pero eso no sé si es la justicia. Esto decía Omar Chavannes a fines de 2012. A vos te cuestionan estos pobres chicos que están totalmente desculpabilizados porque los idealizaron como víctimas, porque ellos son tan culpables como yo, por supuesto. Que el punto tiene que ser los que quemaron el lugar. Aunque hubo una causa judicial destinada a averiguarlo, no se supo quién tiró la candela que quemó el techo del local y que derivó en que se esparciera el humo que intoxicó a los presentes. Vuelve Chavannes. Yo, aunque no tenga dinero, corté directamente toda relación laboral, no hice nada con lo que tiene que ver con espectáculos, no voy a hacer éticamente, porque sí lo asumo como una responsabilidad, como una culpa, acá sí una culpa, porque evidentemente tengo culpa metafísica. ¿Quién dice que yo no tengo culpa metafísica? Te digo, ¿cómo puede haber pasado esto? No puede haber ocurrido. No puede haber yo estado como un boludo ahí creyéndome que estaba haciendo todas las cosas positivas, que ayudaba al país y no sé cuánto, que pasara esto, pues son argentinos esos chicos. De eso es una locura, por eso somos todos víctimas, no es que nosotros queremos. ¿Quién va a querer esta locura? No existe. Chavannes murió en 2014, un mes antes de cumplirse un año de la masacre. El número total de heridos en Cromañón, al menos 1.432, consideró el Tribunal Oral Federal 24, el primero en dictar sentencia. Casi 1.500 jóvenes sobrevivieron al incendio en Cromañón con heridas en el cuerpo. Otros cientos salieron del boliche con un poco más de facilidad, tampoco tanta. Ninguno terminó ileso. Muchos eran adolescentes o veinteañeros que ayudaron a rescatar gente de esa humareda y consiguieron sobrevivir al recuerdo y al dolor de saber que amigos y conocidos habían muerto ahí. Desde ese fin de año de 2004, Cromañón empezó a usarse como adjetivo para describir cualquier espacio de dudosas condiciones de infraestructura y seguridad. Y también comenzó a ser un modo de describir aquellas situaciones en las que confluye una serie de elementos que funcionan mal.
Si en lugar de creer las versiones que se dieron por la tragedia se sumaran una sobre otra, como hizo la justicia, podría decirse que esa noche del 30 de diciembre se dieron cita, cuanto menos, la falta de controles, las coimas, la ambición, la negligencia y la inconsciencia. Silvia Biniami es la titular de Paso por la Memoria y madre de Julián Rosengart, que tenía 18 años cuando se convirtió en uno de los 194 muertos. Para ella, Cromañón es el hecho maldito del progresismo trucho argentino. Dice que el hecho de que Ibarra haya sido uno de los fiscales que juzgó a las juntas fue un hecho que a mucha gente le pesó al analizar la causa, como si pedir que él fuera juzgado los convirtiera a ellos en golpistas. Nunca me citaron a declarar. Es decir, yo no tuve causa penal. Lo que tenía fue imputación. Es decir, los querellantes, incluso la fiscalía, pero ningún juez. Intervinieron creo que 7 jueces en las distintas, ninguno. Porque no era que fallaban 2-1. No, ninguno, 100% decidió vincularme judicialmente. O sea, yo no tuve causa, a pesar de lo cual realizaron el juicio político. En el seno de la legislatura porteña se conformó una comisión especial que en agosto, y basado en 17.000 fojas de documentación, recomendó el juicio político contra Aníbal Ibarra. Como jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Ibarra recibió acusaciones y actos de repudio de parte de aquellos familiares de víctimas que lo hacían responsable. Sin embargo, fue sobreseído apenas comenzados los procesos judiciales. Lo que sí pagó fue un costo político. La legislatura de la ciudad lo destituyó del cargo 1 año y medio más tarde, en lo que él calificó como un golpe institucional de su vicejefe Jorge Tellerman, junto a la entonces oposición local, el macrismo. Digo, ¿qué es el mal desempeño? Y me decían, lo contrario al buen desempeño. Entonces, en conclusión, ¿qué es? Y mal desempeño, si yo tengo la mayoría, es mal desempeño. Nos queda para todos la manipulación de la tragedia como nunca se hizo. Si se trata de un juicio político, bueno, hay que mirar qué es lo que piensa la sociedad. Y la sociedad, lo dicen todas las encuestas, rechaza absolutamente la destitución. Entonces, esto es lo que yo digo que es un golpe institucional. Se aprovecha el juicio político para cobrarse otras revanchas políticas. Ninguno de los miembros de su equipo fue condenado por corrupción, pero 3 de ellos recibieron penas de prisión por omisión de los deberes de funcionario público. Fabiana Fisbin, ex subsecretaria de Control Comunal, Gustavo Torres, ex director general de Fiscalización y Control, y Ana María Fernández, ex directora adjunta de Fiscalización y Control del Gobierno de la ciudad. Fernández, la funcionaria de menor rango de los 3 condenados, es abogada y licenciada en Relaciones Internacionales. Era la primera vez que trabajaba para el gobierno de la ciudad. Cuando le ofrecieron el cargo, formaba parte de un pequeño partido de la ciudad. Le ofrecían reformular un área, la Dirección General de Verificación y Control, que había sido denominada por Ibarra como un focazo de corrupción, y la había disuelto en 2003 sacando a las 500 personas, 300 inspectores y 200 administrativos, que tenían la función de inspeccionar en la ciudad los locales comerciales, industriales y de servicios. A esos 500 los reemplazó con 25, y la mitad renunció. Entró en enero de 2004 como coordinadora de la Unidad Polivalente de Inspecciones. Dice que incrementaron un 140% las inspecciones en locales de baile, aunque también reconoce que no alcanzaba. Yo estaba a 1.300 kilómetros de distancia. Yo estaba en La Rioja, de donde es mi familia. Estaba pasando fin de año con mi familia. Y ahí esa noche prendo el televisor y veo. Gabriela, mi esposa, es de ahí. Nosotros viajábamos siempre a pasar Navidad y Año Nuevo. Pero lo que te quiero contar de su historia es que esta exdirectora adjunta de Fiscalización de la ciudad cumplió el último año de prisión en su domicilio por ser madre de un hijo menor de 5 años, Bautista. Pero lograr eso le llevó tiempo y desgaste. Primero cumplió condena en el penal de Seiza en compañía de su hijo, que era un bebé de apenas 6 meses. Por ser lesbiana, por haberse casado con una mujer,
y porque su hijo estaba inscripto bajo la tutela de ambas madres, el Tribunal Oral en lo Criminal 24 y la Cámara Federal de Casación Penal le habían denegado el arresto domiciliario a Fernández con el argumento de que el niño podía ser cuidado en el hogar por su otra progenitora, a pesar de que la ley de matrimonio igualitario protege en igualdad de condiciones a parejas heterosexuales y homosexuales, y que la prisión domiciliaria había sido extendida en 2009 a las mujeres embarazadas o con hijos menores de 5 años. Yo de la justicia, fundamentalmente del Tribunal 24, recibí una sentencia homofóbica, pero claramente homofóbica. Es más, el INADI emitió un dictamen estableciendo eso. Bautista fue el primer bebé que logró ser anotado con sus 2 apellidos maternos en la ciudad de Buenos Aires. La Corte Suprema de Justicia de la Nación fue la encargada de revertir los 2 fallos judiciales que consideraban que el chico tenía otra mamá que podía hacerse cargo de él. Algunos testigos de la causa aseguraron que el baño de mujeres del boliche estaba lleno de bebés, parecía un jardín de infantes, y que ahí funcionaba una especie de guardería improvisada para que las tutoras de esos chicos pudieran ver el show tranquilas. Se inició una investigación al respecto. Se concluyó que tal cosa no existió. Hagamos un repaso breve del recorrido judicial. Fallo número 1. El Tribunal Oral Criminal 24 absuelve a los músicos de Callejeros, al ex comisario de la seccional séptima Miguel Ángel Velay y al ex director adjunto de control comunal del gobierno porteño Gustavo Torres. Los condenados: Omar Chaván, gerenciador del boliche, 20 años de prisión; el ex subcomisario Carlos Díaz, 18; el manager de la banda Diego Argañarás, 18, todos ellos por estrago doloso y cohecho, y Raúl Villarreal, mano derecha de Chaván, obtuvo prisión en suspenso por cohecho, igual que las exfuncionarias Fabiana Fisbin y Ana María Fernández, por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Además, el tribunal reconoció una responsabilidad del Estado Nacional y el de la ciudad, no solo por el accionar errático de la Policía Federal, sino también por la demora en el hallazgo del cadáver de una de las víctimas del incendio, María Sol Urcuyu, de 21 años, estudiante de trabajo social en la Universidad de Lomas de Zamora. 2 veces sus padres tuvieron que reconocer el cuerpo porque el cadáver se había extraviado. Fallo número 2. En 2011 habló la Sala 3 de la Cámara de Casación Penal, que cambió la calificación legal. En lugar de condenar a los imputados por lo mismo que el primer tribunal, que era estrago doloso, es decir, una masacre intencional, decidió juzgar a todos por incendio culposo. Casación consideró culpables a los mismos imputados que el Tribunal 24, pero también a los músicos, y les pidió a esos jueces de primera instancia que fijaran nuevas penas para este cambio de criterio. El tribunal entonces dictó 8 años de cárcel para Chaván, 6 para el subcomisario Díaz y también 6 para Villarreal, y les dio 5 años a Patricio Fontanet y Argañarás, a quien antes le había dado 18 como único condenado de la banda, 4 años para el baterista Eduardo Vázquez y la exfuncionaria Fisbin, 3 años y 9 meses para Gustavo Torres, 3 años y medio para la exfuncionaria Fernández, 3 años para los músicos Cristian Torrejón y Juan Carbone, 2 años y medio para los músicos Maximiliano Scherfi y Elio Delgado y 2 años para el escenógrafo Daniel Cardel. En 2012, la Cámara revisó las penas y las subió. Fijó 10 años y 9 meses para Chaván, 7 para Fontanet. Vázquez pasó de 4 a 6 años. El resto de los miembros de la banda fue condenado a 5 años. Al escenógrafo Cardel, de 2 años, le quedó en 3. El subcomisario Díaz pasó de una pena de 6 años a una de 8 e inhabilitación perpetua. Entonces la Sala 3 ordenó la detención de los condenados porque dijo que eran penas de cumplimiento efectivo. Todos fueron a prisión. Mientras tanto, los abogados apelaron la medida con el argumento de que, al no haber sido juzgados 2 veces por el mismo delito, como indica la ley, faltaba una nueva sentencia por incendio culposo. En 2014, la Corte Suprema les dio la razón a los condenados y dijo que, en efecto, merecían una nueva sentencia. Mientras esperaban esa sentencia, todos los condenados fueron excarcelados, menos el subcomisario, que no obtuvo ningún beneficio judicial, y el baterista Eduardo Vázquez, por haber sido condenado además a prisión perpetua por haber asesinado a su pareja, Wanda Tadei, al prenderla a fuego 5 años después de Cromañón, en lo que todavía la legislación no llamaba femicidio. Esa posibilidad de salir resultó para los condenados un arma de doble filo. 2 años después, las condenas se confirmaron y los que todavía debían parte de su cumplimiento tuvieron que volver a prisión.
algo que la Corte dejó firme sin lugar para nuevas apelaciones. Todos los imputados, músicos, organizadores, exfuncionarios, coinciden sin dudar en lo difícil que fue el regreso a la cárcel tras haber recuperado sus vidas, incluso más que la primera vez. Creyeron que no volverían. Los recursos judiciales, que les habían sido favorables, terminaron conspirando en su contra. Hace unos días, organizaciones y sobrevivientes y familiares de víctimas lograron en la legislatura que la pensión que les corresponde del gobierno porteño se convirtiera en vitalicia y no tener que luchar por su renovación cada 3 años. Ahora buscan que se concrete el plan de que el boliche sea un espacio de memoria, algo que el Congreso ya aprobó, pero no avanza el trámite desde el gobierno nacional. Aunque con intentos de curación, algunos parches, medidas más de fondo, la masacre de Cromañón sigue siendo una herida abierta para mucha gente. Estos 20 años de la masacre me encuentran con ganas de seguir militando por la memoria, por la verdad y por la justicia, para que nunca más suceda otro Cromañón. Los 20 años de la masacre de Cromañón me agarran luchando, por suerte con fuerza para luchar y para seguir gritando por los que ya no están y sobre todo por los que están por venir y los que ahora son jóvenes. No es un número fácil, seguimos, o al menos yo sigo sintiendo que hay un montón de cosas que aún no sané y que sigo trabajando y por otro lado, cómo aprendimos de estos 20 años de lucha, de caminar en conjunto sobrevivientes y familiares por justicia, memoria, verdad. Me encuentro sintiendo, pensando con otras, junto a mi grupo Movimiento Cromañón, pero en las articulaciones que integro como mamá, como familiar, pero en general como persona. Me agarran adulta, madre, trabajadora, con un vivo deseo de que Cromañón no se repita, de que ningún chico tenga que atravesar esa experiencia de dolor y horror que vivimos los sobrevivientes. Los 20 años de la masacre me agarran con esa certeza y seguridad de que la lucha no puede parar, porque año tras año aparecen obstáculos a sortear. Ahora dicen.